En el mes de junio de 1961, los más reconocidos artistas e intelectuales de Cuba, convocados por la Dirección de la Revolución, se reunieron en la Biblioteca Nacional José Martí para debatir acerca de sus preocupaciones sobre los procesos creativos en las nuevas circunstancias políticas. Estuvo a cargo del comandante en jefe Fidel Castro. Su alocución pasó a la historia con el nombre de Palabras a los intelectuales. Sobre aquel discurso histórico y su vigencia en nuestros días, se estará reflexionando hoy en Hurón Azul. En los primeros años de la Revolución, cuando la unidad se estaba fraguando aún, actos de censura a la creación artística desataron la polémica entre los creadores. Esto generó el temor de que la Revolución coartara la libertad de los artistas para expresarse. Cuando se producen las palabras de los intelectuales en junio del 61, ya se había creado, por ejemplo, el ICAI, se habría creado Casa de las Américas, estaban los instructores de arte, estaba la campaña de alfabetización y realmente la Dirección de la Revolución, especialmente Fidel, estaba buscando algún momento para tener ese encuentro con los artistas e intelectuales cubanos. La censura de PM, ¿no? Es un documental que cuando uno lo ve desde hoy nos parece intrascendente, porque bueno, lo que reflejaba era las condiciones de La Habana nocturna, en los bares, determinadas zonas de marginalidad, y bueno, eso se convierte entonces en el pretexto, en el detonante para que se suceda este encuentro que Fidel incluso en sus palabras lo dice, que estaban buscando desde hace mucho tiempo atrás el momento propicio. Y de hecho yo creo que cuando uno lee las palabras se da cuenta que él un poco que se sorprende de que los escritores y los artistas tuvieran preocupación de que la revolución fuera a ahogar el espíritu creador. Si la revolución es un hecho cultural, no puede existir una revolución sustentada en la ignorancia o sustentada en la ausencia de debate, en la ausencia de discusión. Y ese hecho cultural que empieza con una campaña de alfabetización y empieza con el acceso masivo de las personas a los estudios superiores, ¿no?, tiene también su manifestación en la cultura y el arte. El discurso era las pautas de esa libertad, es decir, es una libertad que se construye sobre la responsabilidad, obviamente, ¿no?, pero es una libertad que incluye a todos. Es decir, Fidel, en palabras de los intelectuales, no está poniéndole límites a la creación, al contrario, está invitando a todos, a los revolucionarios, a los que no lo son, a participar de un proyecto que es esencialmente cultural. Las palabras de Fidel en aquel verano del 61, apenas 2 meses después del ataque a Playa Girón, ponen de manifiesto su capacidad para identificar lo que podía ser una amenaza y lo que no lo era. Muestran su valoración acerca del papel de los artistas e intelectuales en el desarrollo y fortalecimiento de la revolución, y también definen lo que considera el principio básico e innegociable que regiría las relaciones del arte y la literatura con el Estado. Ese es el primer documento donde quedó clarísimo cuál era la política. Es una expresión para todos, que el arte y la literatura es una expresión para todos, que el arte y la literatura es una expresión para el consumo público, cuáles eran las expresiones que se iban a fortalecer más, cuáles eran las expresiones en las que sí se supone que el Estado o los que determinen aprobarla o desaprobarla pueden tener un diálogo con los creadores y que ese diálogo sea fructífero. La palabra diálogo está muy presente desde el principio en palabras intelectuales porque fue el diálogo de los creadores y de los artistas con la política cultural del país y con los dirigentes del país para establecer cuál era la política que iba a seguir. De ahí surgen hasta las instituciones que se van a crear. De ahí surge si era Dirección de Cultura, si se iba a crear el ICAI, si se va a crear el Derechos de Autor. De ahí surgen todas las instituciones del país, de ese documento que mantiene absoluta vigencia. Lo que sucede es que el discurso ha sido mal leído o ha sido leído de manera fragmentada en distintas ocasiones, ¿no? La frase más célebre, más conocida es: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, y se tergiversa, se manipula para darle una especie de tono sectario y con contenido general de
Las palabras uno se da cuenta que al contrario, es un discurso totalmente antidogmático, es un discurso totalmente abierto, para nada sectario. Puede surgir la pregunta, bueno, ¿hasta dónde el dentro, hasta dónde el contra, no? Y entonces la frase que por desgracia no ha sido la más conocida, que a mí más me impactó de todas las palabras a los intelectuales de Fidel, es cuando él dice, bueno, debemos renunciar solamente a los incorregiblemente reaccionarios, a los incorregiblemente contrarrevolucionarios. Fidel hace como una presentación de sus ideas de que él considera lo que es un artista revolucionario y de la revolución y los derechos que tiene la revolución a ejercer algunas funciones y otros no. Yo creo que ese era un momento de una efervescencia tal que él pudo realmente establecer, no una clasificación, pero sí determinar quiénes eran, desde su punto de vista, los artistas que eran revolucionarios. Cómo la revolución iba a trabajar con los que se declaraban hasta no revolucionarios. Cómo la revolución no tenía entre sus propósitos cortar la libertad de expresión, pero que también la revolución tenía derechos. Y lo otro que es muy revolucionario también en sus palabras, es que él todo el tiempo está hablando no solo de las condiciones para los creadores y para los artistas, que ya se venían desarrollando, y ahí él plantea otras ideas, otros proyectos, como siempre, ¿no? Cada vez que hay un encuentro, ha habido un encuentro de ese tipo de los intelectuales que vinieron después incluso, siempre surgen ideas, surgen proyectos. Él está hablando de mejorar esas condiciones aún más a los escritores y a los artistas para que puedan desplegar su espíritu creador, pero está yendo más allá, está pensando en el receptor de la cultura y cómo esa arte de los escritores, de los intelectuales puede llegar al pueblo. Nunca antes van a tener tantos lectores, nunca antes van a tener tantos espectadores de cine, nunca antes los intelectuales van a tener un público con el que dialogar como a partir de ese momento, ¿no? Y eso es lo que Fidel plantea, ¿no? Es decir, un poco diluyendo o calmando esos ánimos, digamos, tremendistas, ¿no? Que pensaban que era lo contrario, que la revolución iba a sofocar o iba a apagar el espíritu creador. Que después hubo sus distorsiones, a partir del año 71 sobre todo, conocemos la historia, es cierto que hubo sus distorsiones, pero como ha dicho Armando Hart, lo más auténtico y valioso de la intelectualidad revolucionaria cubana se mantuvo fiel a los principios de palabra de los intelectuales. Y bueno, después a partir del 76, con el surgimiento del Ministerio de Cultura, Armando Hart como ministro, todas esas distorsiones se fueron enmendando por el camino. Y yo pienso que eso explica también por qué sobrevivimos a la debacle del campo socialista en el año 89. ¿Por qué? Porque a pesar de que copiamos en algunos momentos determinadas cosas, no se perdió esa originalidad y esa autenticidad que también está en el plano cultural socialista. Y esa acumulación cultural fue la que nos permitió sobrevivir esos también difíciles años del periodo especial. La política se traza por los mismos hombres que la construyen y la destruyen, o que no entendieron los planteamientos, o que la aplicaron mal, pero por suerte fue un periodo, ¿no? Quedó marcada, no dudo, hay muchos compañeros que pueden haber quedado marcados, pero no podemos siempre retrotraernos a eso y volverlo a decir como que está pasando. También la pasamos mucho más que eso. Yo pienso que hay muchas cosas que son de ensayo y error y que nosotros no estamos ajenos a eso. Se aplica, a lo mejor no se comprueba si ese es el camino que vamos a seguir. Puede pasarnos ahora mismo muchas cosas también iguales, que no analizamos después, que no hay un ejercicio de la crítica y de la investigación de lo que hacemos. Yo no tengo un discurso para resolver el problema. Yo lo que creo que hay muchas maneras de entender ese problema y que desgraciadamente al quedar algunos compañeros marcados siempre volvemos a ese periodo en vez de volver al anterior. Una nueva versión del clásico Giselle presentará el ballet de Camagüey en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana. Alicia Alonso este sábado 2 a las 8:30 de la noche y el domingo 3 a las 5 de la tarde.
En saludo al aniversario 30 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Brasil, las cantantes cubanas Milagros de Los Ángeles y Indiana Murphy unirán sus voces este sábado a las 7 de la noche en la sala Ernesto Lecuona del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, en el concierto Canciones del Sur, con una selección de los más populares títulos del célebre compositor carioca Tom Jobim a propósito de su cumpleaños 90. Atractivas presentaciones de apertura del verano tendrán lugar en el Salón Rosado Benny Moré de la Tropical este fin de semana, como culminación de los Días de la Música, jornada con la que, desde el pasado 28 de junio, la Asociación Hermanos Ahí celebra su aniversario 30. Un variado programa artístico con estudiantes de sus 5 facultades invita a disfrutar la Universidad de las Artes en su 35ª graduación el jueves Lázaro Peña. Lo primero que yo recomendaría sería leer el texto, porque ahí yo sé que hay muchas personas que lo citan sin leerlo, que citan la frase o que aluden al texto sin haberlo estudiado, leído con detenimiento. No es un texto tan largo, ¿no? La discusión sí fue muy larga, el debate fue extenso, pero el discurso en sí no es un discurso tan extenso. Yo creo que lo primero que hay que hacer es leerlo, pero también entender el contexto. Es decir, no se puede entender la letra de un texto si no se entiende el contexto, ¿no? En donde esa letra surge. Es decir, ese contexto es imprescindible, porque era un instante fundacional del país, un instante en el que se estaba reconstruyendo las bases de una nueva cultura, ¿no? Y eso, por supuesto, hay que leerlo en esa totalidad, ¿no? Yo creo que cada vez que volvamos a palabras de los intelectuales y nos ubiquemos en el contexto que se estableció ese diálogo, tenemos que darnos cuenta que por muy difícil que sea la circunstancia, por muy difícil que sea, por ejemplo, el enfrentamiento con potencias extranjeras, la mejor manera de enfrentar muchos de esos retos es precisamente estableciendo ese diálogo. Los años 60 fueron una expresión de eso, ¿no? Y pudiéramos decir que hubo después de eso muchas palabras de los intelectuales, porque Fidel se mantuvo dialogando con los intelectuales una y otra vez. Cada vez que había una situación difícil, un momento de una coyuntura complicada, Fidel establecía ese diálogo también de la misma manera, ¿no? Abierta, transparente. Y bueno, ya en los años 90, por ejemplo, yo creo que fue ese momento tan difícil donde Fidel dice, lo primero que tenemos que salvar es la cultura. La reunión del 61 mostró la importancia del diálogo y el debate franco entre todos aquellos que se consideran parte de un mismo proyecto. Transitar a través no ha sido fácil. Y la realidad ha demostrado antes o después que la capacidad para escuchar y el respeto a la opinión ajena son esenciales. Bueno, la vigencia está en esa manera de dialogar, en entender esto que planteamos anteriormente, ¿no? Que no puede haber revolución socialista si no hay una revolución cultural, ¿no? Y que tengamos una visión totalizadora del país que queremos. Que en la manera que nos vayamos recuperando económicamente también tenemos que ir creando una nueva cultura, y no estoy hablando de la cultura entendida solamente en lo artístico y lo literario, sino entendiendo la cultura sobre todo como un modo de vida, porque por ejemplo, de derrumbarse nuestro proyecto, de destruirse el socialismo en Cuba, a lo mejor no se pierde totalmente el arte y la literatura, pero nuestra mayor derrota cultural sería precisamente perder el socialismo en Cuba, ¿no? Nuestro momento es extraordinariamente complejo. En nuestro momento se da una batalla decisiva entre esa patria y esa antipatria, o esa anticultura, o esa reproducción de valores que encausa al país por otra vía diferente, y esa otra vía evidentemente puede desvirtuar lo que se ha construido, y puede haber personas, incluso yo diría que por ignorancia, por comodidad, por por una dejación del concepto de pertenencia, ¿no? Se vayan alejando cada vez más de esa idea de patria martiana, que es también de la idea de patria fidelista. Ese alejamiento en algún momento puede producir una fractura. No creo que haya que declarar que esas personas sean contrarrevolucionarias o sean enemigas.
Son enemigas las ideas que defienden a veces, son enemigas las posiciones que adoptan a veces. Pero nosotros tenemos el deber de rescatarlas, tenemos el deber de dialogar con ellas, de debatir. Hoy no es posible la cultura sin el debate, nunca lo ha sido, ¿no? Pero hoy menos que nunca. Y nosotros tenemos el deber de defender la cultura del país. Y yo creo que nunca como antes, más válido que con la revolución todo, pero contra la revolución ningún derecho. No nada, sino ningún derecho. Estamos viviendo momentos diferentes de nuestra historia. Tenemos en juego el hoy y el mañana de la nación. No somos los mismos de hace 55 años, pero todos formamos parte del esfuerzo por preservar lo mejor de nuestros valores. Como en aquellos primeros años, el diálogo debe seguir siendo una práctica cotidiana. No parece existir otra fórmula que garantice el éxito. Comandante en jefe Fidel Castro. Su alocución pasó a la historia con el nombre de Palabras a los intelectuales. Sobre aquel discurso histórico y su vigencia en nuestros días se estará reflexionando hoy en Hurón Azul. En los primeros años de la revolución, cuando la unidad se estaba fraguando aún, actos de censura a la creación artística desataron la polémica entre los creadores. En el mes de junio de 1961, los más reconocidos artistas e intelectuales de Cuba, convocados por la Dirección de la Revolución, se reunieron en la Biblioteca Nacional José Martí para debatir acerca de sus preocupaciones sobre los procesos creativos en las nuevas circunstancias políticas. Estuvo a cargo del de PM, ¿no? Es un documental que cuando uno lo ve desde hoy nos parece intrascendente, porque bueno, lo que reflejaba era las condiciones de La Habana nocturna, en los bares, determinadas zonas de marginalidad, y bueno, eso se convierte entonces en el pretexto, en el detonante para que se suceda este encuentro que Fidel incluso en sus palabras lo dice, que estaban buscando desde hace mucho tiempo atrás el momento propicio. Y de hecho yo creo que cuando uno lee las palabras se da cuenta que él un poco que se sorprende de que los escritores y los artistas tuvieran preocupación de que la revolución fuera a ahogar el espíritu creador. Si la revolución es un hecho cultural, no puede existir una revolución sustentada en la ignorancia o sustentada en la ausencia de debate, en la ausencia de discusión. Y ese hecho cultural que empieza con una campaña de alfabetización y empieza con el acceso masivo de las personas a los estudios superiores, ¿no?, tiene también su manifestación en la cultura. Esto generó el temor de que la revolución coartara la libertad de los artistas para expresarse. Cuando se producen las palabras de los intelectuales en junio del 61, ya se había creado, por ejemplo, el ICAI, se habría creado Casa de las Américas, estaban los instructores de arte, estaba la campaña de alfabetización, y realmente la Dirección de la Revolución, especialmente Fidel, estaba buscando algún momento para tener ese encuentro con los artistas e intelectuales cubanos. La censura de